Ok, muy bien. Pues de nuevo, bienvenidos a este curso, la Biblia, la Iglesia Cristiana. Esto es la primera lección de este curso y bienvenidos a los que están aquí en vivo y también los que están asistiendo por las grabaciones. Hemos tenido un poco de tiempo de saludarse, pero ahora voy a compartir algunas notas de mí. Pues soy Luke o Lucas. Lucas está bien también. Belki, un profesor de Academia Cristo. Ahora vivo en Quito, Ecuador, con mi familia, pero nací y crecí en el norte de los Estados Unidos. En la foto pueden ver a mi esposa, Rachel, mi hija Mabel. Ella tiene 6 años y mi hijo Otis tiene 4 años. Soy el director, pues soy profesor de Academia Cristo y también director estudiantil de Academia Cristo. Y profesor, director pues, es mi título, es mi trabajo real. Porque pues es mi profesión y recibí mi título de profesor en una universidad cristiana en los Estados Unidos y he pasado los últimos 12 años enseñando en colegios en los Estados Unidos. Entonces, ahora estoy nuevo en el equipo de Academia Cristo. Otros misioneros y profesores son pastores. Yo no, yo soy profesor. Sí, soy profesor, no soy pastor. Pero sí, es un privilegio estar aquí con ustedes y compartir la palabra con ustedes y aprender juntos con ustedes. Pues sí. Entonces, mi último trabajo antes de venir a Ecuador fue director de una escuela en los Estados Unidos y hace 11 meses acepté un nuevo puesto en Academia Cristo y me mudé con mi familia a Quito, Ecuador. En mi trabajo como director estudiantil, apoyar a los estudiantes de la academia. Pues y dentro de mis funciones están dar la bienvenida a los estudiantes al programa, animarlos en cada etapa del programa y trabajar en crear un sentimiento de pertenencia e integración entre los estudiantes. Pues tengo también en mi trabajo, tengo la oportunidad de ser un profesor de la academia, dando clases así, y también ser un consejero para sembradores. Sembradores son personas que ya están compartiendo la palabra de Dios en sus ciudades y tengo la oportunidad de trabajar con estas personas y animarlas con sus deseos de compartir la palabra de Dios. Esto es todo de mi parte, pues todavía estoy aprendiendo español. Entonces, gracias por su paciencia durante estas clases. Pero bien, esta clase se llama La Biblia, la Iglesia Cristiana. Y lección 1, vamos a hablar sobre Jesús cuando Jesús sube al cielo. Esto es de Hechos. Todas nuestras lecciones son de Hechos. Vamos a leer Hechos durante este curso. Y me gustaría empezar con una oración. Entonces, oremos.
Amado Jesús, que estás en el cielo, te doy gracias por tu gran amor por mí, que soy pecador. Te doy gracias porque has hecho que todas estas maravillosas verdades sobre ti se hayan escrito, para que yo pueda creer tantos años después de que tú viviste en esta tierra. Te pido que dispongas todo para que tu palabra sea leída y predicada a muchas personas más, para que ellas también puedan creer y tener la alegría de la vida eterna. Ayúdame, Señor, a ser fiel discípulo que lleva tu palabra, fortaléceme en ella y dame consuelo en la aflicción. Amén. Ok, estos son los objetivos de hoy. El primer objetivo es presentarnos y ya hemos presentado Estoy viendo a algo los malo aquí. demás. Sí, pero el video está malo. Estoy viendo qué invento. ¿Qué te aviso? ¿Qué pasa? Lo siento, otra vez, Eduardo. No, ni dejé el teléfono abierto. Oh, ok, sí, perfecto. Sí, entonces, estos son los objetivos de hoy. Identificar el propósito y los objetivos de este curso. También y otros estudiantes están entrando, lo siento, pero listo. Entonces, sí, entonces esto es el objetivo ahora. Voy a compartir con ustedes el propósito y los objetivos del curso en general. Y tenemos dos más objetivos. Uno es usar el método de las 4C para Hechos 1 y identificar el propósito de la iglesia con evidencia del libro de Hechos. Olman, bienvenidos a la clase. Sandra también. Pastor Luque, muy buenos Muchas días para gracias, usted, para profe. todos, en todas las latitudes. Dios les bendiga y que nos dé sabiduría e inteligencia para este curso de la Iglesia Cristiana. Gracias, Pastor. Gracias, Olman. Ok, entonces continuamos con el propósito de este curso. Pues esto es la iglesia cristiana y en este curso veremos los sucesos después de la resurrección de Jesucristo. Vamos a enfocarnos en las siguientes preguntas. Estas son las preguntas. ¿Qué propósito tiene la iglesia y cuál es su obra? ¿Cuál es el propósito del día de Pentecostés? ¿Cuál era la estrategia misionera del apóstol Pablo y qué estrategia misionera debemos usar nosotros? ¿Por qué es tan importante capacitar a otras personas en la obra del Evangelio? Y la última pregunta es, ¿cuál era el mensaje principal de la iglesia cristiana del primer siglo? Entonces, esto es el enfoque de nuestro curso, estas preguntas. Pues vamos a buscar las respuestas a estas preguntas en el libro de Hechos y vamos a aplicar estas preguntas y respuestas a nuestras vidas hoy en día. Entonces, vamos a empezar este curso recordando la gran comisión de Jesús, que es para sus discípulos de todos los tiempos. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones. Mateo 28:19. También recordaremos de que Jesús no nos ha dejado solos.
dejó con sus discípulos y con nosotros hoy día su Espíritu Santo. Pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Esto es lo que dice en Hechos 1, versículo 8. No estuvimos con Jesús durante su ministerio en la tierra, pero somos testigos de él gracias a su palabra. Entonces, esto es el propósito de este curso, la Iglesia Cristiana. Pues también este curso fue diseñado para enseñarnos más sobre la Iglesia en el primer siglo y también con el fin de preparar a discípulos capacitados en compartir la palabra de Dios por medio de historias bíblicas, siempre considerando la ley, nuestro pecado y también el Evangelio, la gracia, que es amor inmerecido. Pues mi oración como profesor es que Dios nos enseñe por medio de su palabra y que Dios nos use para ser sus testigos hasta los confines de la tierra. Y con esto en mente, estos son los objetivos del curso en general. Entonces vamos a leer y entender historias clave de los sucesos después de la resurrección, utilizando el método de las 4C: captar, contar, considerar, consolidar. Estos son las 4C. También considerar la ley específica y evangelio específico en historias de la Biblia y aplicarlos a nuestras vidas personales. Y el último objetivo es identificar el propósito de la Iglesia cristiana y desear de ser un miembro activo del cuerpo de Cristo. Estos son los objetivos de nuestro curso, la Iglesia Cristiana. Entonces, para empezar, tengo una pregunta para ustedes. Pues tengo dos preguntas y pueden contestar en el chat o también en voz alta, si está bien también. En una escala 1 al 5, ¿qué tan cómodo se siente al encontrar ejemplos específicos de ley y evangelio en una historia bíblica? Completamente incómodo es 1. Incómodo, no sé, nunca he intentado, es 3. 4, cómodo. 5, extremadamente cómodo. Tengo un 5. 4, Pastor Holman, 4. 4. Muy bien, gracias, Olman. 3. Muy bien. ¿Alguien más? 5. 5 para Sara, gracias. 3 color blanco. Muy bien. Pues, y esto es uno de nuestros enfoques en este curso y vamos a usar las preguntas de consolidar para mejorarnos en encontrar ejemplos específicos de ley y evangelio. Pues también otra pregunta: ¿qué tan cómodo se siente al aplicar
la ley y el evangelio en su vida personal. Cuatro, pastor. 4. Gracias. 4 otra vez. Gracias. También 4. Muy bien. Muy bien. Esto es otra cosa que vamos a aprender más sobre la aplicación de ley y evangelio en nuestras vidas personales. Ok. Esto es el proyecto final. El proyecto final es un examen escrito y habrá 8 preguntas clave, una que va con cada lección. Entonces, estoy compartiendo hoy solo para que ustedes puedan entender un poco de lo que viene. El proyecto final vamos a empezarlo al fin de las 8 lecciones. Entonces, esto es el proyecto final. Una pregunta que de cada lección simplemente hay que responder a las preguntas. Además, el proyecto final incluye una oportunidad para demostrar tu habilidad de encontrar ley y evangelio en un texto y aplicarlo a su vida personal. Entonces, y esto es la pregunta de hoy. ¿Qué finalidad o propósito tiene la iglesia? Esta pregunta la vamos a responder al final de la clase hoy. Ok. Entonces, esto es todo, pues casi todo. Otra cosa que voy a compartir antes de empezamos con la lección de hoy es los temas de cada clase. Entonces, hoy es Jesús sube al cielo, el jueves es Pentecostés y las próximas semanas tenemos estos temas. Entonces, sí, y tenemos clases los martes y jueves cada semana por 4 semanas. Ok, ahora podemos empezar con la lección de hoy. Y vamos a empezar con el método de las 4 C y para leer y entender Hechos 1, 3 a 12. Entonces empezamos con captar. Estos son las 4 C: captar, contar, considerar y consolidar. Y captar es simplemente, pues, las 4 C es una manera de entender una historia bíblica y también es un buen método para compartir una historia bíblica. Entonces, ustedes pueden usar el mismo método cuando están compartiendo la palabra con otros en sus comunidades. Captar es la introducción. Es algo interesante que capte la atención y los pone a pensar en el tema del día. Entonces, el captar que vamos a usar hoy es simplemente las preguntas de la tarea. Entonces, ¿qué nos sorprende de la ascensión de Jesucristo? Y algún detalle que nunca antes había notado. ¿Alguien tiene una respuesta de alguna de estas preguntas?
Y para contestar pueden usar... Pues, estaban estudiando, que estaban descansando por las vacaciones de medio año y que hoy Pastor, estarían, Sí, Sara. A mí lo que me sorprende es cuando la nube se llevó a Jesús. Ok. Qué bien, gracias. Gracias, Sara. Sí, ustedes pueden usar pues, la mano virtual si quieren, pero también estamos un grupo pequeño esta mañana y también pueden contestar sin levantar la mano también. Pastor Holman, a mí lo que me sorprende de la ascensión del Señor Jesucristo es el cumplimiento a lo que Él estableció, que era necesario que Él padeciese, que era necesario que Él resucitase y que era necesario, sí, también ascender al cielo. Si vemos la palabra en Romanos 8:34, dice que Él está a la derecha del Padre intercediendo por nosotros. Entonces, ese es un detalle. Y uno de los detalles que a mí me llama la atención es que asimismo cuando el Señor fue María y la otra María al sepulcro, vieron dos ángeles que estaban con él y en este evento también estaban dos ángeles con él. Eso es un detalle que yo identifiqué. Qué bien, gracias, Olman. Buenos días, mi nombre es Milagros Delgado. Una de las cosas que a mí me impacta de la ascensión del Señor Jesucristo es la transfiguración. Eso es cómo ocurre en cuanto a lo que refuta la ciencia, lo que es lo espiritual, cómo de lo material pasa a ser espiritual, totalmente puro y santo. Pero el momento de la transfiguración ante los discípulos, eso es algo que me impacta tanto, es algo inexplicable, pero es algo tan hermoso que solamente Jesucristo pudo hacerlo ante los hombres para que nosotros veamos más de sus maravillas. Ujú. Gracias, Milagros. Perfecto. ¿Otro comentario? Ok. Pues muy bien. Entonces, vamos a continuar con la próxima C, que es contar. Y pues contar simplemente es compartir la historia. Y cuando ustedes están usando el método de las 4C, en sus propios estudios, pueden leer la historia simplemente. Para este C es contar. Y también cuando ustedes están compartiendo una historia con otros, también pueden leerlo directamente de la Biblia. Hoy voy a hacer algo un poco diferente. Pues hoy voy a contarles una historia y pues más o menos en mis propias palabras, pero con todos los detalles de la historia en la Biblia. Entonces, eso es otra manera. Ustedes pueden memorizar la historia. No tengo lo memorizado, la historia memorizada, pero voy a leerlo en mis propias palabras y eso es otra manera de compartir una historia. A veces con niños es mejor así, o tal vez con otras personas porque pueden usar palabras que son más comunes para ellos, pero con todos los detalles de la historia en la Biblia. No queremos cambiar nada de la historia, obviamente. Entonces voy a leer la historia. Esto es la historia de Hechos 1, 3 a 12. Hechos 1, 3 a 12.
Después de su crucifixión y muerte, Jesús apareció a sus discípulos en persona, dándoles así claras pruebas de que estaba vivo. Durante 40 días se dejó ver de ellos y les estuvo hablando del reino de Dios. Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les dijo, esperan a que se cumpla la promesa que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. Es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Los que estaban reunidos con Jesús le preguntaron, Señor, ¿vas a restablecer en este momento el reino de Israel? Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes conocer el día o el momento que el Padre ha fijado en su propia autoridad. Pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Dicho esto, mientras ellos lo estaban mirando, Jesús fue levantado, y una nube lo envolvió, y no lo volvieron a ver. Y mientras miraban fijamente al cielo, viendo cómo Jesús se alejaba, 2 hombres vestidos de blanco se aparecieron junto a ellos y les dijeron, Galileos, ¿por qué se han quedado mirando al cielo? Este mismo Jesús que estuvo entre ustedes y que ha sido elevado al cielo, vendrá otra vez de la misma manera que lo han visto irse allá. Desde el monte llamado de los olivos, regresaron los apóstoles a Jerusalén. Esto es la historia de hoy. Entonces hemos pasado de captar y ahora hemos contado la historia y ahora vamos a usar algunas preguntas para repasar los hechos de la historia. Estas son las preguntas de considerar. Vamos a hacer estas preguntas y contestarlas rápidamente porque el enfoque de hoy es las preguntas de consolidar. Entonces vamos a contestar las próximas preguntas de considerar, pero rápidamente porque vamos a tener más tiempo con las preguntas de consolidar hoy. Entonces, ¿quiénes son los personajes de esta historia? ¿Alguien sabe los personajes de esta historia? A estas pequeñas, usted puede hacer su donación a la cuenta. Pastor, hermano, yo puse a Le doy el número 47. Jesús, los discípulos y los ángeles. 89. Sí, perfecto. Y Jesús habla de Juan el Bautista y también el Espíritu Santo, pero físicamente Juan no está ahí, ¿cierto? Muy bien, estos son los personajes de la historia. ¿Cuáles son los objetos de la historia? Yo tengo, profesor, en las manos, los pies, los huesos, el pescado. Bueno, es que también estaba en la parte de Lucas. Oh, Y sí, sí. Hechos, el agua, las nubes, el monte de olivos. Ujú.
Muy Entonces, bien, sí. Agua, nube, vestidos de blanco, tierra, sí. Cielo, monte, perfecto. Gracias, Mónica. Continuamos con dónde ocurrió la historia. En el Monte de los Olivos, pastor. Sí, Sara, gracias. El Monte de Olivos. Muy bien. ¿Y cuándo ocurrió la historia? si uno lo centra, como dice la palabra, después de la pasión o muerte y resurrección, ¿verdad? Sí. Sí, 40 días después de la resurrección de Jesús. Muy bien. Y las últimas preguntas de considerar son: ¿cuál es el problema y se soluciona el problema? ¿Cuál es el problema que tenemos? O un problema que tenemos en esta historia. Profesor, para mí sería como la incredulidad. ¿Ok? Bien, gracias, Mónica. ¿Sara? ¿No? No, pastor. Ok. Sí, también los discípulos todavía no entienden bien el reino de Dios. En versículo 6 dicen: Señor, ¿es ahora cuando vas a restablecer el reino a Israel? Sí, eso le iba a decir, profesor, que ahí es por eso es que yo le digo que la incredulidad, porque ellos siguen pensando Sí, en otra cosa, no están centrados en lo que decía las profecías, sino en que, wow, ya lo tenemos y no estaban entendiendo en realidad. Yo siempre he sentido como que ellos, en su principio les costó mucho entender cuál era su función o qué era lo que estaba pasando. Entonces, en esa pregunta se ve como eso, esa falta de conocimiento o de creer en lo que estaban o lo que les había hablado Jesús durante todo el tiempo que estuvo con ellos. Por eso digo que la incredulidad, porque seguían todavía esperando no sé qué cosa. Gracias, Mónica. Eduardo. Hermano, bueno, yo pienso diferente. Pienso en el sentido de que ellos esperaban a un rey humano, no espiritual. Entonces, como ellos esperaban era que iban a restablecer el reino, pero el reino natural, humano, Sí, no espiritual. Entonces, por eso es que ellos le dicen, ajá, pero como no vemos nada, ay, ¿cómo vas a restablecer el reino entonces? Ya, esa es la cuestión. Amén. sí. Sí, los discípulos estaban confundidos. Pues también, al fin de esta historia, es que no tenemos, pues Jesús no está con los discípulos. Jesús fue llevado a las alturas, Jesús ascendió y no está con sus discípulos. Entonces, ¿se soluciona el problema? Pues sí, Jesús les explica del reino de Dios otra vez. También Jesús, entonces esto es de una solución para los discípulos y su confusión sobre el reino de Dios. También Jesús les promete el Espíritu Santo. Él no está con ellos físicamente, pero Jesús promete el Espíritu Santo. Y les encarga una misión sumamente importante.
ir a todo el mundo compartiendo la palabra de Dios. Entonces sí, tenemos algunas soluciones de los problemas. Algo importante, pastor, es lo siguiente, que cuando los discípulos le hacen la pregunta en el versículo 6 sobre restaurar el reino en ese tiempo, el Señor le dice que no es de parte de ustedes, sino es de parte de nuestro Padre Celestial. Pero Él lo deja claro en el versículo 8, es que cuando reciban al Espíritu Santo, ¿sí?, se va a entender cuál es el propósito específico, ¿sí?, del tema que le estaban preguntando. Cuando venga el Espíritu Santo, sin la revelación sobre el bautismo del Espíritu Santo, en ese tiempo en ellos no había la revelación, y lo vemos más adelante en Hechos 2, cuando ya viene el Espíritu Santo, y ya cuando Pedro comienza a predicar. Más antes no, ¿cierto? Entonces, por eso no tenían el entendimiento, pastor. Gracias, Olman. Sí. Muy bien. Entonces, continuamos con la última C, consolidar. Entonces, y esto es nuestro enfoque de hoy. Con 4 preguntas resaltamos el pecado, las buenas noticias de Dios y la aplicación para nuestras vidas. Esto es la ley evangelio que tenemos. Vamos a, encontrar ley y evangelio en esta historia y también aplicarla en nuestras vidas. Entonces, pues ya tengo una respuesta aquí. Lo siento. ¿Cuál es el punto principal de la historia? Pues antes de ascender al cielo, Jesús prepara a sus discípulos para ser sus testigos al mundo. Esto es el punto principal de la historia. Y ahora, ¿qué pecado veo en esta historia y confieso en mi vida? El pecado que veo en la historia es en la incredulidad, porque a pesar de que el Señor Jesucristo estaba allí con ellos, habían visto la manifestación y el poder de Dios, ellos dudaron porque veían más lo tangente, lo palpable, lo probable, que las cosas espirituales. Y esto nos lleva a confesar en nuestras vidas, examinarnos y ver de que muchas veces leemos en la palabra de Dios, por ejemplo, que Dios estará con nosotros en todos los días de nuestra vida, y nosotros en medio de alguna prueba o en un proceso, nosotros dudamos de que Dios puede manifestarse y ayudarnos allí, en esa área. Aunque dijo que nunca se apartaría de nosotros, siempre estaría con nosotros, pero en medio de la dificultad dudamos. Amén. Gracias, Milagro. Sí, claro que sí. Una buena respuesta. ¿Alguien más quiere comentar en esta pregunta? Algo importante que nos deja claro esta enseñanza es el poder de Dios a través del Espíritu Santo. En los temas de evangelización que uno realizamos en diferentes partes, en el caso mío,
siempre se llega a pensar, si no está el poder del Espíritu Santo, no hay nada, porque entonces sería ya la parte humana, ¿cierto? Entonces ahí nosotros podemos decir, como lo decía el hermano, sí, tener no tanto incredulidad, sino una duda, ¿sí? Llegar a dudar, ¿sí? Decir, ¿será que sí? ¿Será que no? No tanto incredulidad, pues para mí, ¿no? En este caso, sino de dudar, ¿será que el Señor sí me va a respaldar en esta obra que estoy haciendo o será que no? Eso le comento, pastor. Gracias, Olman. Eduardo. Hermano, yo pienso de que aquí este tema, pues hay algo que es importante para mí y es de notar que los discípulos eran mal enfocados, porque el enfoque de ellos era sobre lo natural, sobre lo que ellos veían, palpaban, sentían, ¿verdad? Pero no era en forma espiritual, como yo se lo estaba haciendo saber y entender. Una vez vino el Espíritu Santo, entonces ellos sí entendieron el propósito de Dios y entonces ahí sí se movió el poder de Dios como debía, ¿verdad? Porque el enfoque que tenía Jesucristo era un enfoque espiritual y ellos en su parte humana no lo entendieron así. Gracias, Eduardo. Sí, muchas gracias. Sí, también en versículo 8, Jesús dice, ustedes serán mis testigos, pero en mi vida puedo decir que a veces no doy testimonio de Jesucristo y tal vez es lo mismo con ustedes. A veces no damos testimonio de Jesucristo en nuestras vidas. Ok. La próxima pregunta. ¿En qué versos y palabras de esta historia veo el amor de Dios para conmigo? Esto es el Evangelio. Entonces, la pregunta anterior era la ley y ahora tenemos el Evangelio, la gracia de Dios, el amor inmerecido. Entonces, no sé si ustedes tienen sus Biblias, pero o si pueden encontrar los versículos, pero en qué versos y palabras veo el amor de Dios. Milagros, adelante. En Hechos 1, el verso 8, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, en este versículo es donde el Señor nos da la promesa de que cuando venga el Espíritu Santo vamos a entender muchas cosas y que a través de esa revelación, de la llenura del Espíritu Santo, podríamos ser testigos del poder de Dios, pero también el Señor nos dice en otra parte de la palabra, en otra porción, donde dice que haremos señales y prodigios mayores que Él. Pero ahí es donde tenemos el respaldo del Espíritu Santo y así podremos evangelizar con base, porque somos testigos del poder y la gloria de Dios. Amén. Sí, gracias, Milagros. Eduardo, adelante. Hermano, yo acotaría algo a ese comentario que hizo la hermana y estoy en acuerdo con ella y quería aportar algo, un punto muy importante sobre este tema y es el siguiente. El libro de los hechos todavía no está cerrado porque nosotros continuamos con los hechos, ¿verdad? Porque nosotros somos los apóstoles hoy en día y como dice la hermana, la Biblia dice de que mayores cosas haré usted porque yo voy al Padre. Entonces, todas las cosas que hicieron los apóstoles anteriormente, nosotros haremos y aún mayores, nos dice la Biblia, ¿verdad?
Entonces, por eso yo digo que el libro de los hechos todavía no está cerrado porque todavía continuamos nosotros con la historia de los milagros, de la sanidad, de los prodigios. ¿Amén? Gracias, Eduardo. Una clave importante que dice el hermano es, recibiréis poder, pero la persona tiene que estar dispuesta para la obra del ministerio. Si la persona no está dispuesta para la obra del ministerio, no hay nada. Tiene que haber una disposición, ¿cierto? Por eso los apóstoles se fueron, ¿sí? Al aposento alto, gozosos, lo dice Lucas, ¿sí? El Evangelio de Lucas, se fueron gozosos, ¿sí? Y estaban todos unánimes y en oración. Entonces ellos tenían la disposición de recibir el Espíritu Santo a través de la promesa que había hecho el Señor Jesús antes de ascender al cielo. Pastor. Muchas gracias. Sí, en mi curso anterior enseñé la palabra crece discípulo y los hábitos de un discípulo y tener los ojos abiertos sí, para compartir la palabra de Dios. Y sí, tenemos que tener esta disposición. Muy bien. Pues también podemos ver el amor de Cristo, pues en su resurrección, obviamente, y también en versículo 3 dice que los fortaleció durante 40 días con muchas pruebas que no admiten duda de su resurrección. Entonces, sí, en versículo 3 también podemos ver el amor que Cristo tiene para sus discípulos y para nosotros también. Muy bien, continuamos entonces con la última pregunta de las 4C. ¿Qué pediré que Dios obre en mí para poner en práctica esta palabra de Dios? Milagros, adelante. Lo que nosotros debemos pedir primeramente al Señor es la llenura de su Espíritu Santo, que nos dé la sabiduría y el entendimiento para hablar su palabra con denuedo, para llenarnos de su palabra, para poder evangelizar y llevar su palabra a aquellas personas que aún no la conocen y aquellos que la conocen, afianzarlos en la fe. Y para nosotros poder ejercer eso, tenemos que pedir esa ayuda a Dios, la fe en Dios. Amén. Gracias, Milagros. Sí. Muy bien. Eduardo. Sí, algo que quería acotar aquí en cuanto a ese tema, y es que uno puede pedir llenura y todo eso de Dios, pero como dice el hermano, hay que pasar por unos requisitos primero espirituales para poder obtener de Dios todo eso de lo que uno anhela, ¿verdad? Especialmente por el testimonio, porque a veces personas salen a dar un mensaje, pero la gente no le cree por su testimonio. Entonces, eso es fundamental, ¿verdad? Así como es un testimonio de Jesucristo, pues la vida de uno también tiene que ser un testimonio para la gente, porque nosotros somos libros abiertos ante el mundo. Amén. Muy bien. Pastor, nos debemos de pedir nosotros el revestimiento del Espíritu Santo sobre nosotros para llevar el mensaje, como dice la palabra en Lucas, Evangelio de Lucas 24, 47, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, donde ellos estaban, con una disposición, ¿cierto? Con un arrepentimiento, como lo hizo Pedro. Pedro, después de haber negado, mire que Pedro es un testimonio de vida, de arrepentimiento. Después de haberlo negado, después de haber pasado
una situación difícil. ¿Y qué nos lleva a nosotros a hacer o a pedir? Que nosotros también llevemos a muchas personas al arrepentimiento. Y como dice la palabra en Juan 3:17, Él no vino a avergonzar el mundo, sino que el mundo sea salvo por Él, pero con sabiduría y entendimiento. Por eso la palabra dice que en el 45 les abrió el entendimiento para comprender las escrituras. Si se va a llevar un mensaje de la palabra de Dios, se debe tener el conocimiento de la palabra de Dios. Si no, no se puede hacer porque, perdóneme, se queda en vergüenza, ¿cierto? Entonces, tiene que tener una capacitación, como se está haciendo, gloria a Dios por Academia Cristo, y tenemos que tener una identidad espiritual para hacerlo, ¿sí? Una de las claves que decía el hermano, y Dios lo bendiga más, es el testimonio. El testimonio es importantísimo. Al mismo Señor Jesucristo le decían, pero ¿acaso no es Jesús no es el hijo del carpintero? ¿Cierto? Había inclusive duda en ellos, ¿sí? En las personas decía, pero, y por eso no hubieron milagros, dice la palabra de Dios. Por eso no hubieron milagros allá por la incredulidad, ¿sí? Del testimonio, ¿por qué? No es que se estuviese haciendo las cosas mal, lo que pasa es que no tenían el entendimiento ni la sabiduría, no se le había instruido, ¿sí? Y por eso la palabra del Señor nos dice que ningún profeta es sabio en su tierra, pastor. Gracias, Holman. Muy bien, entonces vamos a continuar con la última parte de nuestra lección de hoy y es, sí, el último objetivo, identificar el propósito de la iglesia con evidencia del libro de Hechos. Pues esto es una de las preguntas en nuestro proyecto final. Entonces, según Hechos 1, ¿qué finalidad o propósito tiene la iglesia? Llevar, pastor, llevar su mensaje, ¿sí? Como lo dice, me seréis testigos, ¿sí? Llevar el mensaje de la palabra de Dios a las naciones. Y ¿Sí? para llevando el mensaje, pero teniendo nosotros ese respaldo, esa seguridad de que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso es lo más importante, que si yo no voy solo, yo estoy respaldado por ¿quién? Tengo el respaldo divino y tengo la guía del Espíritu Santo de Dios, que es lo importante. Sí, ustedes serán mis testigos tanto en Jerusalén como en todo Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. ¿Alguien más un comentario de esta pregunta? Eduardo. Sí, hermano, parece que los primeros cristianos pues no entendieron muy bien el mensaje y Dios tuvo que permitir 7 persecuciones imperiales para que se pudiera expandir ese evangelio, ¿verdad? Dios los sacó de su confort, donde estaban ellos, y los puso entonces a que se esparcieran, entonces para que así el evangelio se esparciera como él tenía el propósito desde un principio. Sí. Pastor, Sí, y una de las claves importantes que hemos en Hechos de los Apóstoles, por eso el Hechos de los Apóstoles es una obra continua, porque en ninguna parte del Evangelio, de Hechos de los Apóstoles, hay un amén, no se cierra nada. Lo que decía el hermano en esos primeros discípulos, ¿sí? Lo que lo sacó del confort, y usted lo mira más adelante, Hechos de los Apóstoles, que no sé bien si es Hechos 8 o 9, es cuando el Señor se le aparece a Saulo de Tarso, ¿sí? Y comienza el instrumento
siendo un instrumento de Dios, ¿sí? Para los gentiles. Ahí es donde vienen, y perdónenme la expresión, donde los discípulos se pellizcan y dicen, oiga, están evangelizando y miren que era el perseguidor de la iglesia, el que amontonaba en su cuarto, lo dice la historia más adelante por ahí en los que estudian bastante la palabra, ¿sí? Que él tenía muchísimas, o sea, concedía persecución, asesinato, lo dice la misma palabra de Dios. Entonces, tú que el Señor en las estrategias, en el plan de Dios, utilizara a Saulo de Tarso, Pablo, ¿para qué? Para que él comenzara la verdadera obra del ministerio. En este momento estaban obedeciendo. ¿Sí? Se está obedeciendo ¿qué? Por la impartición del Espíritu Santo y comienza la predicación, pero más adelante, si no es movido por Pablo, comienza la persecución imperial, pastor, lo tengo entendido. Ujú. Sí, gracias. Sí, y también es una, pues, gran bendición para nosotros también que podemos tener, que, que tenemos la oportunidad de compartir la misión de Jesús en compartir la palabra con otras personas. Jesús al irse nos hizo compartícipes en su misión. Eduardo. Sí, viendo aquí el tema de que yo le paso factura de cobro al apóstol, ¿verdad? Porque pasó de perseguido, pues de perseguir a ser perseguido. O sea, todo lo que él hizo anteriormente se le volteó la cosa, entonces él era el que estaba apurado entonces con la gente que lo quería matar también a él. Ujú. Gracias. Y en Mateo 28 tenemos pues, las herramientas o las acciones. Vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Tenemos Jesús con nosotros, el Espíritu Santo con nosotros, nuestro Dios, y tenemos la oportunidad de enseñar y bautizar a otros. Muy bien, entonces, pues estos son algunos puntos. El propósito es ser testigos, evangelizar de Cristo, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Bautícenlos y enseñándoles. Muy bien. Entonces, esa es la primera pregunta que tenemos en el proyecto final. Y muy bien. Y esta es la pregunta de la lección 1. La tarea para la próxima clase. Entonces, esto es todo para hoy. Para la próxima clase voy a compartirlo en el grupo de WhatsApp, pero es ver un video de la lección 2. También leer Hechos 1, 13 a 2, 21. Entonces, capítulo 1, 13 hasta capítulo 2, 21. Y vamos a hablar de Pentecostés la próxima clase. También una cosa importante es que probablemente después de la clase esta noche, voy a compartir una encuesta de asistencia por WhatsApp. Y entonces, por favor, toma un poco de tiempo para responder a esta encuesta. Es una pregunta, solo tienen que decir que
que usted participó en la clase en vivo de la mañana, o si es una persona viendo la grabación que participó por la grabación, o esta noche es, sí, entonces hay 3 respuestas, mañana, noche o grabación. Entonces, si pueden completar esta encuesta, sería buena. Entonces, esto es todo para hoy. Voy a terminar con la bendición. El Señor te bendiga y te guarde. Haga el Señor resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Vuelve el Señor su rostro a ti y te concede la paz. Amén. Muchísimas gracias a todos por estar aquí para la primera lección. Muchas gracias. Gracias, pastor. Dios lo bendiga. Gracias, pastor. Dios les Gracias para bendiga. todos los compañeros. La paz de Cristo en nuestros corazones. Buen día, pastor. Gracias. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias.